Bueno, dando continuidad, en 1995 con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social que se celebró en Dinamarca, allí digamos que se trabajó un poco un escenario que llevó a cabo esa Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, la globalización, las transformaciones de la economía mundial, un poco temas y fenómenos como la pobreza, el desempleo, la desintegración social, fueron hechos que impulsaron, digamos, un debate haciendo énfasis en países no desarrollados y un poco aislados, digamos, de estos sistemas de globalización que afectan, digamos, esas relaciones y esas condiciones integrales. En 1997, el protocolo de Kioto, que se celebró en Japón, este protocolo de Kioto fue adoptado el 11 de diciembre, donde compromete a esos países que son mayormente industrializados a estabilizar las emisiones de gases por efecto invernadero. Allí se desencadena o desarrollan, digamos, un poco esos informes o esos protocolos que promueven a ese desarrollo sustentable de los países en desarrollo. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada por el Gobierno de México en 1992 y ratifica ante la Organización de las Naciones Unidas en 1993. Allí el protocolo, digamos, entró un poco en vigor el 16 de febrero del 2005 para las naciones que lo ratificaron y entre ellas México, que lo hizo en el año 2000. Ya en ese mismo año, en 1997, se da en Nueva York otra cumbre social en Estados Unidos que se celebró del 23 al 27 de junio de 1997, en donde la Asamblea de las Naciones Unidas, en un periodo, digamos, se llevó a cabo un examen frente a esos adelantos durante 5 años y su objetivo consistió un poco en determinar y reconocer esos adelantos, esos logros, esos avances alcanzados en la aplicación, digamos, un poco de los acuerdos concertados en la Cumbre de la Tierra para promover, digamos, acuerdos similares en todo el mundo. También allí tuvo otro objetivo y fue identificar los errores y omisiones que propone medidas correctivas para el cumplimiento de la Agenda 21, que fue la Cumbre de la Tierra que se celebró en 1992 en Brasil, en Río de Janeiro. Entonces, allí empieza a cobrar importancia, digamos, un poco esta cumbre. Ya hacia otra de las cumbres que tuvieron un gran impacto fue la cumbre de desarrollo sostenible en Johannesburgo, en Sudáfrica, el 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. Aquí, en esta cumbre específicamente, el tema fundamental fue en qué medida el mundo puede cambiar el rumbo y lograr, digamos, que un futuro más sostenible y abarcar, digamos, otras cuestiones como pobreza, el agua dulce, el saneamiento, la agricultura, un poco la energía y redefine, digamos, el empleo, la salud y la educación, y la educación sobre todo en esos países subdesarrollados. ¿Mm? Mm, para ya la cumbre de cambio climático en Dinamarca
que se da en el 2009. Allí se llevó, digamos, un poco esa reunión más grande para defender, digamos, el cambio climático, y la meta era preparar futuros objetivos para reemplazar el protocolo de Kioto que terminaba en el 2012. Y allí, digamos que reafirma un poco el trabajo que se llevaba a cabo en el protocolo de Kioto en 1997, reafirmando el desarrollo, digamos, un poco de esas acciones que se convierten, son importantes y asociados, digamos, a algunas problemáticas socioambientales como la problemática de los gases, ¿cierto? La emisión de gases que se están dando actualmente. Ya para el 2012, el 2009, la cumbre del cambio climático en Dinamarca, que fue la que acabamos de hablar, y ya en el 2012 se da, digamos, un poco otra conferencia, ¿sí? De las Naciones Unidas, y allí esa conferencia está un poco, se celebra en Río de Janeiro, se llama Desarrollo Sostenible Río de Janeiro +20, que se celebró del día 20 al 20, del 20 al 22 de junio del 2002. Allí dentro de este Río de Janeiro, en Brasil, esta cumbre llevó a cabo de forma, digamos, en reducir un poco la pobreza, fomenta la equidad social, garantiza la protección del medio ambiente y del planeta, que cada vez es más urbanizado, es más poblado. Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales, como construir, digamos, una economía más desde el respeto, desde el cuidado y desde el sociocuidado, una economía ecológica. Y digamos que para lograr un poco este ejercicio se debe trabajar desde el enfoque de desarrollo sostenible, la mejoración de la coordinación internacional y el desarrollo de tal como de todos los países. Se celebraron otras cumbres, pero digamos que esas cumbres fueron un poco más desarrolladas. Por ejemplo, en el 2013 el convenio de Minamata en Kumamoto, Japón, del 7 al 11 de octubre, y allí fue adoptada en la conferencia de plenipotenciarios en el 2013. Y allí tiene un objetivo, o tuvo un objetivo, que estaba centrado en el tratado un poco global de cómo proteger la salud, cómo proteger esos ámbitos de vida cotidiana de ese ser humano. Con estos antecedentes ya generales de reconocimiento de las diversas cumbres de la Tierra, pasamos a otra diapositiva, y es empezar a comprender un poco también esa evolución de los conceptos desde la gestión ambiental, desde lo ambiental, cómo ha venido evolucionando. Y entonces allí podemos hablar que se trabajaba en 1960 ese aspecto de saneamiento básico, ¿cierto? Y al 70, digamos que cuando se celebra la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia, se habla de un control de la contaminación. Pero sigue avanzando, el concepto no ha sido dinámico, sigue avanzando, y aquí en el 80 había un planeamiento ambiental. Para el 90 ya hablamos de una gestión ambiental dentro del territorio a partir de
a partir del compartir, digamos, un poco desde esa participación social, desde esas mismas estructuras de vivienda que la gente manejaba, consideraban que eran parte de ellos y parte importante de los niños. Hacia el 90 hablamos ya de una gestión ambiental. Aquí consideramos que la importancia en esa gestión ambiental, la organización, la definición de actores, líderes de actores sociales que permitan de pronto ir avanzando un poco en ese ejercicio. Y ya para el 2000 se habla de una gestión integrada. Esta gestión integrada porque está enfocada un poco desde todos los servicios de salud y no solamente de salud, sino de educación y de otros espacios como tal. Aquí el componente social se ve muy enmarcado desde el medio ambiente porque desde allí se empieza a evidenciar desde la participación de las comunidades. Es decir, que partimos desde un conocimiento empírico en el territorio y ese conocimiento empírico lo vamos llevando un poco al desarrollo de nuestras acciones en la huerta de la secretaría o en otros espacios que de pronto se puedan cruzar, digamos, un poco conceptos a partir de actores. Aquí ya nos centramos un poco en esos conceptos ambientales y esos conceptos ambientales, según la Conferencia de Naciones Unidas, es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de destacar efectos a corto, mediano plazo, ¿cierto? De forma directa. Entonces aquí el ideal es reconocer para el Banco de la República lo define, digamos, un poco el análisis desde esta postura, como la relación que hay entre un ecosistema, hay entre la Tierra en general, en el entorno en el cual opera la organización que incluye el aire, el agua, el suelo y demás organismos. Hola Lolita. La RAE define el medio ambiente como ese conjunto de circunstancias, de ese conjunto, un poco de esas condiciones exteriores que empiezan a influir un poco en esos desarrollos, en esas actividades, y muchos están, digamos, un poco restringidos porque pretenden proteger un poco más esos intereses especiales que propone el medio ambiente. Aquí podemos comprender desde esta postura que no el territorio es comprado, que el territorio es nuestro, ¿sí? De los seres humanos y demás. Entonces, aquí, para entender un poco eh, aquí un poco vamos a tratar lo que es el desarrollo sostenible.